El poder oculto que todos llevamos dentro. Sostienes en tus manos un mapa. No es un mapa cualquiera, es el mapa que han seguido, a menudo sin saberlo, las mentes más brillantes de la historia. Leonardo da Vinci, Mozart, Einstein, Darwin, los grandes maestros del Zen, los estrategas militares más geniales. Todos ellos, a pesar de sus diferencias, recorrieron un mismo camino. Un camino que no depende de la genética, ni de la suerte, ni de un talento innato caído del cielo. Robert Greene, el autor de las célebres 48 leyes del poder, dedicó años de su vida a estudiar las biografías de los grandes maestros de la humanidad. Buscaba un patrón, una fórmula secreta. Y la encontró. Descubrió que el genio no es un don, sino un proceso. La maestría no es un destino reservado a unos pocos elegidos, sino una capacidad latente en cada ser humano que espera ser activada. Este libro no es una colección de trucos ni un manual de autoayuda rápida. Es un tratado riguroso y apasionante sobre la naturaleza del aprendizaje profundo y la excelencia humana. Greene nos muestra que, en una época obsesionada con la gratificación instantánea y la superficialidad, el camino hacia la maestría es más necesario y más revolucionario que nunca. Primera parte, la llamada de la vocación. El viaje de todo maestro comienza con un despertar. Greene lo llama el descubrimiento de la vocación, la tarea vital. No se trata de un simple interés pasajero, sino de una inclinación profunda, casi instintiva, que a menudo se manifiesta en la infancia. Esa sensación de que hay algo para lo que estamos especialmente diseñados. Sin embargo, la mayoría de las personas pierden el contacto con esa llamada. La sociedad, la familia, las obligaciones económicas, las expectativas ajenas, las distracciones tecnológicas, todo conspira para alejarnos de nuestra verdadera vocación. Nos empujan hacia carreras seguras, trabajos estables, caminos trillados. Y así, millones de personas pasan la vida haciendo algo que no les llena, sin haber descubierto nunca su verdadero potencial. Greene cita el ejemplo de Albert Einstein. De niño, se sentía fascinado por una brújula que le regaló su padre. ¿Qué fuerza invisible movía la aguja? Esa pregunta le obsesionó y le guió hacia la física. No fue un estudiante brillante, fue rechazado en varias universidades y trabajó como oficinista en una oficina de patentes. Pero su pasión por entender los misterios del universo era tan intensa que dedicaba cada minuto libre a su investigación personal. Esa conexión visceral con su vocación fue la que le sostuvo durante los años oscuros y la que finalmente le llevó a revolucionar la ciencia. La llamada de la vocación no siempre es un grito ensordecedor. A veces es un susurro. Hay que saber escucharla. Greene recomienda volver la mirada hacia la infancia, hacia aquellas actividades que hacíamos sin que nadie nos obligara, aquellas en las que perdíamos la noción del tiempo. Ahí suele esconderse la semilla de nuestra maestría. Segunda parte, el aprendizaje ideal. Una vez identificada la vocación, comienza la fase más crucial y, a menudo, la más infravalorada, el aprendizaje. Greene la llama la fase del aprendizaje ideal, y la compara con el periodo de formación de los antiguos artesanos medievales. El joven que quería ser maestro entraba como aprendiz en el taller de un experto y pasaba años absorbiendo conocimientos, practicando las técnicas básicas una y otra vez, cometiendo errores y recibiendo correcciones. En nuestra época, este concepto se ha perdido. Queremos resultados inmediatos. Queremos ser expertos sin haber sido aprendices. Greene es contundente, no hay atajos. El aprendizaje es la base sobre la que se construye todo lo demás. Sin una base sólida, el edificio se derrumba tarde o temprano. El autor describe varios principios del aprendizaje ideal. El primero es valorar el aprendizaje por encima del dinero. Durante esta fase, lo más importante no es ganar un buen sueldo, sino adquirir las habilidades y la experiencia que te convertirán en un maestro en el futuro. Greene recomienda elegir trabajos y mentores que te desafíen y te obliguen a crecer, aunque al principio las condiciones económicas no sean las mejores. El segundo principio es la resistencia. El aprendizaje es duro, repetitivo y a menudo aburrido. Implica hacer las mismas tareas una y otra vez hasta dominarlas. La tentación de abandonar es constante. Pero cada vez que superamos el aburrimiento y la frustración, nuestro cerebro se fortalece. La resistencia no es un obstáculo, es el camino. El tercer principio es la humildad.
El aprendiz debe reconocer que no sabe nada y estar dispuesto a aprender de cualquiera, incluso de personas que están por debajo de él en la jerarquía. El ego es el mayor enemigo del aprendizaje. El cuarto principio es la observación. Antes de actuar, hay que observar. Estudiar a los maestros, analizar sus técnicas, entender las reglas del juego. La paciencia en esta fase es fundamental. Quien se precipita, tropieza. Tercera parte, la fase creativa y el hallazgo de un mentor. Tras años de aprendizaje dedicado, llega un punto de inflexión. El aprendiz ha interiorizado las reglas. Ahora puede empezar a experimentar, a romper moldes y a encontrar su propia voz. Greene describe esta fase como la de la transformación creativa. Aquí es donde se pasa de la técnica a la maestría. Ya no se trata de copiar, sino de crear. Pero la creatividad no surge de la nada. Es el resultado de haber absorbido profundamente los fundamentos. Mozart no nació componiendo sinfonías revolucionarias. Primero imitó a los maestros barrocos. Pasó años estudiando y copiando sus partituras. Cuando dominó el lenguaje musical de su época, pudo empezar a innovar. Un elemento clave en esta fase es el mentor. Casi todos los grandes maestros de la historia tuvieron un mentor, alguien que les guió, les corrigió y les transmitió no solo conocimientos técnicos, sino también una actitud, una filosofía. Greene cita la relación entre Charles Darwin y el naturalista John Henslow. Fue Henslow quien recomendó a Darwin para el viaje en el Beagle que cambiaría la historia de la ciencia. Sin ese mentor, Darwin quizás nunca habría encontrado su camino. Encontrar un buen mentor no es fácil. Greene recomienda buscar a alguien que admiremos de verdad, no solo por sus conocimientos, sino por su forma de ser. Y una vez encontrado, hay que acercarse a él con humildad, sin intentar impresionarle, mostrando una disposición genuina a aprender. Cuarta parte, la inteligencia social. Greene dedica un capítulo importante a la inteligencia social, porque el dominio técnico no basta si no sabemos navegar por el complejo mundo de las relaciones humanas. Muchas personas talentosas fracasan porque no saben leer a los demás, no entienden las dinámicas de poder o caen en trampas emocionales. El autor describe varios tipos de personas tóxicas que pueden sabotear nuestro camino hacia la maestría: los envidiosos, los manipuladores, los narcisistas, los eternos pesimistas. Aprender a identificarlos y a gestionarlos sin que nos afecten es una habilidad esencial. También habla de la importancia de la empatía cognitiva, la capacidad de ponernos en la mente del otro, de entender sus motivaciones, sus miedos y sus perspectivas. No se trata de ser ingenuos ni de dejarnos manipular, sino de tener un mapa preciso de las personas que nos rodean. Quinta parte, despertar la mente dimensional. Esta es quizás la parte más profunda y filosófica del libro. Greene explica que, cuando alcanzamos la maestría, nuestra mente experimenta un salto cualitativo. Pasamos de ver el mundo de forma lineal y fragmentada a verlo de forma dimensional e intuitiva. La mente del maestro funciona de manera muy similar a la de un niño que juega. Tiene la capacidad de conectar ideas aparentemente inconexas, de ver patrones donde otros solo ven caos, de intuir soluciones sin pasar por el largo proceso del razonamiento lógico. Es lo que popularmente se conoce como intuición o golpe de genio. Pero esta intuición no es mágica. Es el resultado de años de práctica intensa que han cableado el cerebro de una manera especial. Los grandes maestros han dedicado entre 10.000 y 20.000 horas de práctica deliberada a su disciplina. Esa cantidad de horas, unida a una atención plena y a una pasión inagotable, produce una transformación neurológica profunda. Greene pone el ejemplo del gran ajedrecista Bobby Fischer. Después de años de estudiar y jugar al ajedrez, su mente era capaz de procesar una partida completa en segundos. No necesitaba analizar cada movimiento, simplemente sabía. Ese saber intuitivo es la marca de la maestría. Conclusión: el camino nunca termina. Maestría no es un libro para leer una vez y olvidar. Es un mapa para toda la vida. Robert Greene nos recuerda que la excelencia no es un golpe de suerte, sino un camino. Un camino largo, exigente, lleno de obstáculos y de momentos de duda. Pero también un camino profundamente satisfactorio. La maestría no es un destino al que se llega, sino un proceso que nunca termina. El verdadero maestro nunca deja de aprender, nunca deja de desafiarse,
Nunca se acomoda en sus laureles. Esa actitud de aprendizaje permanente es la que le mantiene vivo, curioso y joven de espíritu. Recuerda, el genio no es un don, es un camino. Y ese camino empieza con un solo paso, encontrar aquello que amas y dedicarte a ello con todo tu ser. La maestría te está esperando. Solo tienes que empezar a caminar.